Hola, nosotros somos el equipo Tanganyika y les vamos a hablar acerca de continuidad y continuidad uniforme. Primero, daremos la definición de una función continua. Nos dice que defínase f en un subconjunto del dominio de f de Rp a Rq. Es fácil ver que los siguientes resultados son equivalentes. 1. F es continua en todo punto en el dominio de f. 2. Dada epsilon mayor que 0 y u que está en el dominio de f, existe una delta que depende del epsilon y del punto u donde se está verificando la continuidad mayor que 0. Tal que si x pertenece al dominio de f y la distancia de x y el punto u es menor o igual que delta. Entonces, la distancia de la función aplicada al punto x y la función aplicada al punto u es menor o igual que epsilon. Ahora tenemos la siguiente definición. Sea f la función con dominio en f, en Rp y rango en Rq, se dice que f es uniformemente continua en un conjunto A contenido en el dominio de f. Si para cada epsilon mayor que 0 existe una delta epsilon mayor que 0, tal que si x, y pertenecen a A y la distancia entre el punto x y el punto y es menor o igual a delta de epsilon, entonces tenemos que la distancia entre la función f de x y la función f de y va a ser menor o igual a un epsilon. Con esto podemos concluir que existen dos tipos de funciones. Aquellas donde la delta depende tanto del epsilon como del punto sobre donde se está verificando la continuidad, y aquellas donde la delta simplemente depende del epsilon. En este caso, estas funciones donde la delta solamente depende del epsilon son aquellas que conocemos justamente como las funciones uniformemente continuas. Bueno, ahora, si f es uniformemente continua en A, entonces es continua en todo punto de A. El recíproco en general no es cierto. Ahora les daremos un ejemplo de una función que es continua, pero no uniformemente continua. Para resolver el ejemplo sobre si una función es continua pero no uniformemente continua, vamos a enunciar el siguiente lema. Una condición necesaria y además suficiente para que una función f no sea uniformemente continua en el conjunto A contenido en el dominio de f es que existan epsilon 0 mayor a 0 y también dos sucesiones x y y definidas como xn y yn respectivamente, ambas contenidas en el conjunto A, de manera en que si n perteneciente a los naturales, va a ocurrir que la distancia entre ambas sucesiones va a ser menor o igual a 1 entre n, y a su vez, la distancia entre las funciones evaluadas en las sucesiones xn y yn va a ser mayor que epsilon 0. Bueno, para demostrar el lema, vamos a ocupar la definición de una función uniformemente continua. Nuestra definición nos dice que para todo epsilon mayor a 0 existe una delta de epsilon mayor a 0. Entonces, recordando que la negación de un para todo y de un exista son correspondientemente un exista y un para todo, nuestra negación sería la siguiente. Existe un epsilon mayor a 0 para todo delta epsilon mayor a 0, tal que si x y y pertenecen a A, entonces la distancia entre x y y va a ser menor o igual a delta epsilon y la distancia de la función evaluada en x y la función evaluada en y va a ser mayor a delta epsilon. Esta condición que tenemos
viene directamente de cuando negamos una proposición condicional del tipo P, entonces Q. Recordemos que esta condición se enuncia de la siguiente forma. P, entonces, Q nos dice que es P y la negación de Q. Bueno, una vez que entendemos eso, tenemos que el lema nos dice que hay una epsilon que pertenece a los naturales, por lo tanto, aplicando la propiedad arquimediana, que si recordamos, nos dice que para todo epsilon mayor a 0 existe una n que pertenece a los naturales, tal que 1 entre n es menor a epsilon. Entonces, de nuestra primera desigualdad tendríamos que la distancia del punto X al punto Y es menor o igual a 1 sobre n, y a su vez eso es menor a delta epsilon. Entonces, una vez más tenemos nuestro enunciado resultante va a ser de el tipo P y no Q, que sería la distancia entre X y Y va a ser menor o igual a nuestro 1 sobre n, y la distancia entre la función evaluada en X y la función evaluada en Y va a ser mayor a delta de epsilon, concluyendo así nuestro lema y por lo tanto queda demostrado. A continuación tenemos el ejemplo de la función sea f con dominio en 0, infinito y codominio en R, dada la función f de x igual a 1 sobre x. Sea A un punto en el dominio de la función, que es 0, infinito y epsilon mayor que 0, entonces podemos ver gráficamente que si tomamos el punto A y el punto que le corresponde en f de A, podemos tomar el epsilon y encontrar dos puntos, f de A más epsilon y f de A menos epsilon, y a estos puntos les va a corresponder en el dominio un x1 y un x2. Por lo tanto, para definir una delta, tenemos que f de x1 es igual a f de A más epsilon y f de x2 es igual a f de A menos epsilon, de lo cual podemos ver, de acuerdo a cómo está definida la función, que f de x1 es igual a 1 sobre a más epsilon y f de x2 es igual a 1 sobre a menos epsilon. Igualmente, de acuerdo a cómo está definida la función, vemos que igual f de x1 es igual a 1 sobre x1 y f de x2 es igual a 1 sobre x2. Por lo tanto, podemos despejar y tenemos que 1 sobre a más epsilon es igual a 1 sobre x1. Y realizando los despejes correspondientes, vemos que 1 sobre x1 es igual a 1 más epsilon por el punto sobre el punto. Y así x1 es igual a sobre 1 más epsilon por a. Igualmente, tenemos que 1 sobre a menos epsilon es igual a 1 sobre x2. Esto nos da que 1 entre x2 es igual a 1 menos epsilon por a sobre a. Y finalmente, x2 es igual a sobre 1 menos epsilon por a. Así podemos definir la delta como el mínimo entre la distancia entre a sobre 1 más epsilon por a, que es x1, y el punto A, y la distancia entre el punto A y a sobre 1 menos epsilon por a, que es x2. Por lo tanto, podemos ver que al encontrar la delta, f es continua y además que delta depende de a y de epsilon. Ahora lo que haremos será demostrar que la función definida anteriormente para el ejemplo justamente no es uniformemente continua. Para esto, vamos a hacer uso del lema anteriormente demostrado. Entonces, el lema nos habla
sobre dos sucesiones. En este caso, las sucesiones nosotros las definimos de la siguiente manera. La sucesión X va a ser igual a 1 sobre n y la sucesión Y será igual a 1 sobre n más 1. Lo que queremos hacer o lo que nos interesa encontrar es una épsilon positiva, tal que cumpla con las desigualdades del lema. Ahora, es importante primero verificar que justamente las sucesiones que nosotros tomamos son correctas. Para esto lo haremos con la primera desigualdad. Que la primera desigualdad, recordemos, nos decía que la distancia entre las sucesiones va a ser menor o igual a 1 sobre n. Entonces, nosotros definimos la sucesión X como 1 sobre n y la sucesión Y como 1 sobre n más 1. Haciendo la resta correspondiente, tenemos este resultado, que es el valor absoluto de n más 1 menos n sobre n por n más 1. Realizando las operaciones nos damos cuenta que en el numerador se va a eliminar la n, entonces simplemente nos quedaría esto. Entonces tenemos esta desigualdad. Y aplicándole el valor absoluto a este término, llegamos a esto. Y es fácil verificar que se cumple dicha desigualdad. Por lo tanto, pasaremos a la segunda. ¿Qué es la segunda que nos dice? La segunda nos dice que la distancia entre la función aplicada a la sucesión X y la distancia de la función aplicada a la sucesión Y va a ser mayor que épsilon. Nuevamente, sabemos que nosotros definimos nuestra sucesión X como 1 sobre n. Entonces va a ser nuestra función aplicada a 1 sobre n y también nuestra sucesión Y, nosotros la definimos como 1 sobre n más 1. Entonces aquí sería pues la función aplicada a 1 sobre n más 1. Esta función nosotros la definimos en un inicio como 1 sobre x, no hay que olvidar esto. Entonces simplemente, ¿no? Aplicando nuestra función a estos dos términos, tenemos que esto es igual a esto. Y realizando las operaciones correspondientes de las divisiones de fracciones, llegamos a esto. Que al final las n se eliminan y tendríamos como resultado valor absoluto de 1. Que aplicándole el valor absoluto es 1. Entonces, ¿qué tenemos? Ya encontramos una épsilon, que en este caso es el 1, y justamente cumple con la característica de que es mayor a 0. Entonces, podemos concluir que la función definida como esta, f de x igual a 1 sobre x, no es uniformemente continua por el lema.